Buenos días. Me piden que confirmemos ese datazo, 10.000 entradas vendidas ya. Sí, casi 10.000. El último dato que he visto estábamos cerquita de las 10.000 y la verdad que, bueno, pista agotada, la verdad, una maravilla. Primeros minutos salidos a la venta y volaron ya. Bueno, me acosté ayer con una cifra que era creo que de 7.000 o 6.000 más o menos, no recuerdo muy bien porque eran cifras cada 30 minutos 1.000 y la verdad que muy felices del riesgo que se corre, ¿no? Me has preguntado antes de entrar en directo si era un poco de riesgo, ¿no? Salir tan pronto después del concierto de Zaragoza y se ha visto que no. Pista agotada. Bueno, pista agotada, ahora vamos a sacar 1.000 entradas más, creo que estarán a la venta ya, así que la gente que me ha preguntado por WhatsApp y no le he contestado, que vaya ya, que puede sacarlas en pista. Importantísimo, uno de los únicos 6 conciertos de gira y además el único que va a haber en la zona norte. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De que la gira final de Leiva, ¿no? La traca final, que son 6 conciertos únicamente, uno de ellos sea Zaragoza. Creo que Zaragoza es una ciudad que merece que estos eventos pasen por aquí. En este caso no está San Sebastián, no está Bilbao, no está Barcelona, está Zaragoza. Hemos conseguido que sea en el Ibercaja Estadio, gracias al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza, a la nueva Romareda y sobre todo también al patrocinador principal, que es Aragón TV. Será para celebrar nuestros 20 años en antena y, como bien decías, primer concierto confirmado aquí en el Ibercaja Estadio. Eso también marca un hito para la ciudad. Sí, a ver, es mucha presión, ¿no? Desvirgar un estadio no es fácil, o cualquier recinto, y más el Ibercaja Estadio. Esperemos que sea un estadio de primera. No ha pintado muy bien, pero ojalá ya lo podamos celebrar con una doble celebración. Pero sí, contentos, ¿no? de que sea un concierto como el de Leiva, que para mí es la gira nacional más importante del verano que viene, o de las más importantes sin duda, y tenerlo aquí en Zaragoza es un lujo.